Buenos días, en esta ocasión vamos a revisar el sistema de dos tanques en serie. Este es un sistema de control típico, control de procesos, y lo abordaremos desde la parte no lineal. Analizaremos el sistema alrededor de un punto de operación, paso a paso. También haremos la simulación tanto del sistema lineal como del sistema no lineal. Y esto podrá ser útil para cubrir varias dudas que se tengan en esta parte de sistemas no lineales y de la simulación de dicho sistema. Entonces tenemos dos sistemas en los cuales tenemos aquí un área C1 del tanque 1 y un área C2 del tanque 2. En algunos textos aparece como área 1, área 2. Y aquí en otros textos aparece como C, indicando una capacitancia. Recordemos que el sistema de tanques, el área superficial, es equivalente a la capacitancia en un circuito eléctrico. Aquí tenemos una señal de perturbación QD. Podríamos considerarla o no considerarla. Igual en términos de la linealización no va a hacer ningún efecto. Y tenemos nuestra variable manipulada que es QI, con la cual vamos a controlar el nivel de cualquiera de los dos tanques. Entonces supongamos que tenemos dos parámetros. Tenemos, por ejemplo, K1 de la válvula. Recordando que esto es el área por 2 veces la raíz de 2 veces la gravedad. Vamos a suponerla que es de 3 centímetros a la 2.5 por segundo. K2, que sería el área superficial 2, digamos que 6 centímetros a la 2.5 por segundo. ¿Por qué tiene que tener esas unidades? Recordemos que esto serán centímetros cuadrados, si es en centímetros, si fuera metros cuadrados. Y esto va a ser la raíz de metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Centímetro. Al final, raíz de centímetro es centímetro a la 0.5, entonces me quedaría centímetro a la 2.5. Y raíz de segundo al cuadrado, segundo, entonces esas serían las unidades. Donde estos son los coeficientes de las válvulas. Son los coeficientes de las válvulas. Ahora, entonces, vamos a obtener el modelo de este sistema. Entonces, para el tanque 1 tendríamos C1 o A1. Va a ser igual al flujo que entra menos el flujo que sale, ¿no? Esto es tanque 1. Ahora ya para la válvula 1. Tendríamos que ese flujo Q1, considerando un flujo turbulento, tendríamos que va a ser K1 por la raíz de la diferencia de alturas. Como el flujo va hacia acá, sería H1 menos H2. Tanque 3, tanque 2, C2, va a ser el flujo que entra Q1 más QD menos Q sub 2.
Voy a omitir, en este caso, la perturbación, voy a omitirla. Digamos que no hay perturbación. Y aquí tengo la válvula 2. Sería el flujo 2 va a ser K2 por la raíz de H2. Porque sobre esta válvula solo opera la presión del tanque H2. Con altura H2. Esas serían mis 4 ecuaciones. Tengo 4 elementos, tendré 4 ecuaciones. Y entonces vamos a resolver. Tendríamos en total el modelo. Podemos representar el modelo de la siguiente forma. Con las ecuaciones en donde tengo la derivada. La derivada, que sería la primera. Miremos que aquí los estados son H1 y H2. Son mis variables de estado. Mi entrada sería QI. De manera que Q1 y Q2 son variables intermedias. Entonces, representemos más bien Q1 y Q2 en términos de estados y de entradas. ¿Qué es igual a Q1? Aquí lo tengo. Sería K1 raíz de H1 menos H2. Y el otro sería Q1, que viene siendo el anterior, K1 raíz de H1 menos H2, menos Q2, que es esta. Esa sería la dinámica de los dos. Entonces, número 1, identifico el modelo, ya tengo el modelo. Ahora, número 2, los estados. ¿Cuáles son los estados? Estado 1, H1, estado 2, H2, y la entrada es QI. ¿Sí? Veremos que ya tenemos las ecuaciones aquí directas de la derivada de los estados, estas dos ecuaciones. Y que cada una de esas derivadas está representada en términos de entradas y estados. Entonces ya tenemos nuestra representación en espacio-estado. Y podemos proceder a hacer la simulación. Entonces, vamos a mirar en MATLAB. Vamos a abrir MATLAB. Abrimos Simulink. Mientras tanto vamos definiendo aquí los parámetros. Falta definir otros parámetros. Dejar que eso abra. Y vamos aquí definiendo los parámetros. Faltaría C1, C2. Digamos que ambos valen 50 centímetros al cuadrado, supongamos. Y ahora en cuanto a la linealización hay que definir un punto de operación. Verifiquemos que tenemos dos ecuaciones que son estas, 1 y 2. Y tenemos en total cuántos parámetros H1, variables H1, H2 y QI. Entonces necesitaremos conocer una de esas variables, definir un punto de operación de esa variable. Y con base a eso se calculan los demás valores de equilibrio de las otras variables, ¿no? Entonces digamos que vamos a hacer la linealización alrededor, supongamos, del flujo. A veces se puede hacer la linealización alrededor de una entrada, por ejemplo. Flujo de 30 centímetros cúbicos por segundo.
alrededor de ese valor vamos a linealizar. Entonces, hemos dicho que nosotros debemos definir nuestro sistema no lineal de esa forma, ¿no? X punto igual a F. La verdad es que podemos pasar el C1 a dividir y el C2 a dividir al otro lado. O a veces uno puede trabajarlo para evitar esa división. Uno puede decir que esto simplemente es F. Porque igual el C1, como es una constante, no me va a afectar la linealización. Entonces, miremos ahora el punto de equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio del sistema? El punto de equilibrio es cuando la derivada de los estados es igual a 0. Ahí encontraremos el equilibrio. Entonces, si tomamos la primera ecuación, podemos ver que 0 es igual, 0 por C1, ¿no? Es igual a QI, ya es el valor en estado estacionario, menos K1 raíz de H1 menos H2. O sea que el flujo esta sería nuestra primera ecuación. Ahora miremos la segunda, sería 0 igual a K1 y aquí podemos ya sea elevar el cuadrado en ambos lados porque necesitaremos despejar una de las dos H's. Vamos a ver, tendríamos K1 al cuadrado, H1 menos H2, K2 al cuadrado por H2. Como podemos ver aquí, aunque conozco QI, por eso es que escogí QI, iba a ser de pronto un poquito más largo, porque ahora tenemos dos ecuaciones, estas dos y dos incógnitas, entonces debemos mirar cómo despejamos. Una forma que se puede hacer es que yo puedo despejar desde aquí H1 o H2, cualquiera de las dos. Vamos a ver K1, H1 va a ser igual a K2 y esto que está restando pasa al otro lado a sumar, ¿no? Entonces podemos decir que H1 va a ser igual a K1 más K2 sobre K1 al cuadrado por H2. Y eso podemos ya reemplazarlo acá para obtener el H1 que necesitamos con ese flujo. Entonces tendríamos QI va a ser igual a K1 por raíz de, pero H1 es todo esto, K1 al cuadrado más K2 al cuadrado sobre K1 al cuadrado, todo por H2 menos H2. Esto va a ser igual a K1 raíz de K1 cuadrado más K2 al cuadrado. Este K1 multiplica con este otro, entonces queda restando. Y este K1 cuadrado cuando sale se cancela con este, ¿no? Este se cancela con este. Y al final podemos ver que QI
va a ser igual, saco K2 de la raíz porque está al cuadrado. Y aquí puedo despejar entonces H2 porque ya tengo QI. Entonces H2 QI cuadrado es igual a K2 al cuadrado por H2. Entonces H2 va a ser igual a QI. ¿Qué valor tenemos de QI? 30. Y K2, bueno, esto al cuadrado, ¿no? Cuadrado. Sobre K2, que K2 es igual a, hemos dicho que era, creo que 6, 6 también al cuadrado. Entonces H2 va a ser igual a 900 sobre 6 al cuadrado, que es 36 centímetros. Si no me quedan centímetros. Y esto va a ser igual a, bueno, novena 100, novena 4, entonces 25. Ese va a ser mi valor para H2, mi valor en estado estacionario. Y ahora para H1 simplemente reemplazo acá. K1 al cuadrado más K2 al cuadrado sobre K1 al cuadrado por H2. Que esto al final es 1, esto entre esto 1, más K2 sobre K1. Verifiquemos. K2 es 6, K3 es 2, K1 es 2. Sería 2 al cuadrado 4 más 1, 5. Entonces H1 va a ser 5 por H2, que era 25 centímetros. Entonces H1 es 125 centímetros. Entonces, ¿cuál va a ser mi punto de equilibrio? O también conocido como punto de operación. Los valores de equilibrio de U, de X y de U, entonces corresponderían, como tengo dos estados, sería el estado 1, 125 centímetros, estado 2, 25 centímetros, y la entrada, 30 centímetros cúbicos por segundo. Alrededor de ese punto yo voy a hacer mi linealización del sistema. Entonces recordemos acá las ecuaciones. Y puedo linealizar las f's, f que teníamos inicialmente. Entonces era QI menos K1 raíz de H1 menos H2. Sí, era eso. Y la otra era K1 raíz de H1 menos H2 menos K2 raíz de H. Que aparecen en minúscula porque son variables, no son valores en estado estacionario. Entonces, ahora para la linealización, recordemos que necesitamos obtener la derivada. O sea, cuando creamos nuestra matriz A, por ejemplo, nosotros tenemos dos estados. Entonces tenemos F1, lo derivamos con respecto a X1, F1 con respecto a X2,
Y ahora la segunda función f2 con respecto a x1 y f2 con respecto a x2. El punto de equilibrio, ¿no? Punto de operación. Y aquí por el vector de estado, que es x1, x2, más f1 con respecto a u, que es en este caso una solicitada, y f2 con respecto a u, multiplicado por mi vector de entrada. Entonces necesitamos obtener cada una de esas derivadas, el punto de operación, f1 con respecto a x1, que es h1, va a ser igual a, derivemos esto, es como tener a la 1 medio, el 1 medio baja, menos 1 medio k1 por h1 menos h2 a la menos 1 medio, quedaría así. Pero voy a evaluarlo en el punto de equilibrio. Entonces aquí tendríamos menos 1 medio, k1 habíamos dicho que era 3, y esto va a ser h1 125 menos 25 a la menos 1 medio, y esto al final va a ser menos 3, 2 por raíz de 100, ¿no? El menos 1 medio baja. Ahora con respecto a h2 será igual, tendríamos menos 1 medio de k1 pero la interna de esto, como está negativo, menos, entonces menos 1, la interna de, ahorita la interna de h1 era 1, entonces por eso no lo coloqué. Y va a dar lo mismo si lo evalúo en el punto de equilibrio, solo que negativo, ¿no? O sea, le cambia el signo acá a este, 3/20. Aquí podemos hacer directamente la derivada de f1 con respecto a la entrada, que si vemos, si derivo con respecto a QI sería 1, ¿no? Ahora, concentrémonos en F2. Vamos a ver, F2 sería esto. K1, tal. Entonces vamos a hacer derivada de F2. Bueno, vamos a colocar F2 acá mejor. K1, H1 menos H2, K2, H2. Ahora sí, con respecto a F2. Bueno, con respecto a primer estado. Entonces sería 1 medio de K1, igual que la anterior, ¿no? H1 menos H2 a menos 1 medio. Y si lo evalúan en el punto de equilibrio, nos va a dar lo mismo, menos 3/20. Aquí puedo ver que como no depende de U, vamos a hacerlo acá. 0. No pasa nada. Y ya con respecto al segundo estado, que es la altura, aquí tendríamos 1 medio traumático. El signo, espera un momentico. 1 medio, sí, positivo. Entonces este es positivo. Aquí me equivoqué, aquí quedaría positivo. Ahora, con respecto a H2, me va a quedar 1 medio de K1, H1 menos H2 a la menos 1 medio, pero por la interna de este, que es menos 1,
Tenemos que acá 1/2 de K2 por H2 a la menos 1/2. ¿Sí o qué? Entonces aquí tendríamos, vamos a reemplazar todos los puntos de equilibrio. Todo esto ya yo sé que da menos 3/20. Y ahora este me va a dar como K2 es 6 y H2 es 25. Entonces esto me va a dar menos 3/20 menos 3, el raíz de 25 pasa abajo, menos 3/5, ¿no? 3/20 menos 3/5. Que al final eso corresponde a un 20. Factor como menos 3, que sería 1, 4. Que al final da menos 3/4. 3/20 menos 3/5. Verifiquemos si da así. Menos 3/20 menos 3. Sí, menos 0,75. 3/4. Entonces ya tenemos construida nuestra matriz linealizada, el sistema linealizado. Y sería esto. O sea, derivada de H1. Bueno, yo no coloqué los C1, entonces quedaría así. Y el primero nos dio, ¿cuánto fue? Menos 3/20. Sí, menos 3/20 y 3/20. Exacto, entonces 3/20, 3/20, 3/20. Y esta me dio menos 3/4. Multiplica los estados. 1, 0. Sí, entonces si quiero pasar el C1 lo paso a dividir. Diríamos C1 es 50, habíamos dicho. Entonces pasa a dividir ese 50. 50 por 200, 1000. 1000, 1000. 4 por 50, 200. Y el 50 pasa a dividir, ¿qué habría así? Este sería mi sistema finalizado. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí y ahora continuamos con la simulación.